Primero agradecerles a todos los presentes, muchas gracias por su dedicación y reservarse el tiempo para escucharnos y mostrarles las novedades que BDO está en este momento en condiciones de ya brindar como servicio, que se ha denominado Digital Risk, y en este caso en particular presentarles cómo podemos pasar de utilizando la automatización, ayudarnos para que el riesgo eh, sea más efectivamente tratado y obtener un cierto mayor grado de resiliencia en las organizaciones. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a ver es una serie vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunos conceptos, como para que después, cuando lleguemos al final en el uso de la herramienta que automatiza la gestión de riesgos, nosotros estemos de acuerdo respecto de qué significa cada uno de estos términos, que son los mismos que después vamos a encontrar en la herramienta para el momento de empezar a cargar los datos. Bueno, primero basarnos en que la evaluación de riesgos tiene como objetivo determinar una probabilidad para que se proteja una probabilidad que nos permita identificar de qué modo nosotros podemos llegar a detener o evitar determinados riesgos o mitigarlos para que la pérdida de dinero que se puede llegar a producir producto de un incidente o de un ataque sea menor. Lo mínimo posible, aunque sabemos nosotros concretamente que los riesgos nunca pueden llevarse al nivel de cero. Siempre va a quedar un riesgo remanente o residual. Lo cierto es, digamos, que la realidad y el contexto hacen que la exposición o la superficie de ataque de las empresas sea cada vez mayor y hay una alta dependencia de la tecnología, con lo cual es importante que los negocios puedan llegarse a seguir funcionando basados en una capa de confianza que permita justamente hacer que la infraestructura o todos los componentes que son necesarios para que la información fluya, esto permita concretar los objetivos del negocio. ¿Por qué vamos a tener que pensar en hacer evaluaciones de riesgos? Bueno, fundamentalmente para evitar los incidentes que sabemos que nos provocan pérdidas. Hay nuevos servicios, nuevas tecnologías que se van incorporando para optimizar los procesos, las comunicaciones, el bajar los tiempos en que las transacciones son posibles, y por lo tanto incorporamos servicios como los servicios de la nube, potencialmente las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Son todos elementos que hacen que el contexto, que para algunos pareciera que siempre fuera el mismo, vaya cambiando. Y si va cambiando el contexto, van cambiando las condiciones que afectan a una organización, van a ir cambiando los riesgos también. Van a ir desapareciendo algunos anteriores y van a ir apareciendo nuevos riesgos. Y esto significa que va a haber que actuar en tiempo y forma para no poner en riesgo los objetivos de la organización. Por eso nos basamos en ciertas tendencias también, así como surgen nuevas amenazas, surgen nuevas técnicas como para poder contar con elementos y herramientas que nos permitan mitigar los riesgos. En este caso estamos hablando de disciplinas como la inteligencia de amenazas, para justamente estar en condiciones de anticiparnos a potenciales ataques que puedan llegar a sufrir la organización. Existen muchas otras herramientas, pero algo que se ha puesto, digamos, como un tema en boga en este momento es el tema de la cadena de custodia, la cadena de logística. La provisión de los servicios por parte de los proveedores está generando una serie de riesgos e inclusive algunos incidentes que está demostrado que generan gran impacto en las organizaciones. Por lo tanto, como se tercerizan cada vez más los servicios, hay más proveedores rodeando el contexto de la organización, por lo tanto hay más también riesgos que se puedan llegar a presentar en el manejo de la información. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que una de las medidas que tengamos que tomar en consideración es que los proveedores también formen parte del conjunto de medidas y colaboren con el conjunto de medidas que mitiguen los riesgos.
En definitiva, todo esto se traduce en que nosotros tenemos que estar en condiciones de cumplir con lo que las organizaciones necesitan. Forma parte de la esencia de una organización el poder sobrevivir en el mercado, el poder generar los ingresos que necesita para esa sobrevivencia y, por lo tanto, cuidar sus propios intereses y responder adecuadamente a los inversores y las principales partes interesadas de una organización. Y esto se expresa a través de que estemos en condiciones de que con nuestras actividades podamos demostrar el valor agregado que le damos al negocio con el conjunto de actividades que permiten justamente proteger la concreción de los objetivos y el rumbo de la organización detrás de su crecimiento. Si hay riesgos que están en condiciones de provocar inconvenientes detrás de esa ruta, nosotros somos responsables de ofrecer una disminución de esos riesgos para que la organización tenga menos dificultades y alcance sus objetivos. Por lo tanto, hay aspectos que a un accionista le interesarán más, que desde el punto de vista técnico nosotros estamos en condiciones de brindar los servicios que permiten asegurar que se puedan concretar, que haya un crecimiento de ingresos para la organización, que haya un margen de operación optimizado y que haya eficiencia en el uso de los activos en las mejores condiciones posibles. Eso genera iniciativas y esas conjunto de iniciativas son las que denominamos estrategias. En nuestro caso, el tema que nos ocupa hoy es el de la seguridad de la información, por lo tanto, estas iniciativas conforman lo que se denomina la estrategia de seguridad de la información para la organización. La evaluación de riesgos la podemos definir como un proceso que lleva a cabo un cálculo y una evaluación seguido de la selección de controles para abordar los riesgos que podamos haber encontrado haciendo el análisis correspondiente. Tiene la característica de que es necesario determinar, los recursos nunca son infinitos, por lo tanto las actividades de gestión de riesgos tienen que ser acotadas y estar en condiciones de aplicarse con eficiencia. Por lo tanto, deberíamos definir cuáles son los activos más críticos de la organización para invertir en controles de seguridad sobre esos activos y sobre los otros activos esperar a que tengamos un mejor margen, una mayor madurez en la organización como para poder atenderlos, porque se supone que tienen un impacto mucho menor que lo que podría llegar a generarse sobre activos críticos. Y la organización, lo que dijimos al principio, está sujeta a un contexto, y ese contexto sí varía desde el punto de vista regulatorio, nuevas tendencias, tecnología, comportamientos, nuevos atacantes, nuevos tipos de ataques. Todo eso va modificando el entorno y por lo tanto la organización debe estar en condiciones de suministrarle los recursos necesarios al área de seguridad para que pueda anticiparse y estar más pronto en condiciones de responder o tener capacidad de respuesta ante esos riesgos. El proceso de evaluación de riesgos está más que estandarizado. Hay varios estándares que hacen referencia a cómo se debe ejecutar una evaluación de riesgos y nosotros lo hemos resumido en esta slide con este gráfico que es bien ilustrativo de que el proceso inicia con la identificación de los activos, con su criticidad. Debemos de esos activos ver qué amenazas pueden llegar a afectarlos y si esas amenazas tienen una afectación directa, lo hacen a través de alguna vulnerabilidad, alguna debilidad en el diseño que pueda llegar a tener el activo o en las condiciones que lo rodean, y una amenaza explote esa vulnerabilidad, entonces hay que trabajar sobre la eliminación de esas vulnerabilidades y también lo que generan los potenciales requisitos regulatorios, legales, cumplimiento de leyes y demás que pueden llegar a afectar nuestro funcionamiento y sobre todo perder valor y reputación si es que nos aplican algún tipo de sanción. Todo eso es lo que conforma la posibilidad de identificar el impacto
y poder dimensionarlo, de que esas amenazas se concreten y afecten a estos activos. Y por lo tanto, del análisis de impacto yo voy a poder determinar y comparar distintos riesgos para poder determinar cuáles son los riesgos que tengo que atender primero y cuáles son los riesgos que podría dejar para después. Eso me permite a mí empezar ya a pensar concretamente en haciendo una acotación sobre el alcance de pensar cuáles son las medidas de protección que me van a permitir aplicar controles que disminuyan la probabilidad de que esos riesgos se concreten. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión y es lo que en la jerga del proceso de gestión de riesgos se trata qué tratamiento le vamos a dar a los riesgos que se transforman en acciones concretas en la práctica, pero primero tengo que tomar una decisión y esa decisión es conforme a la estrategia aplicada al tratamiento del riesgo. O lo asumo al riesgo, es decir, convivo con él porque es un riesgo de tipo bajo, o lo reduzco, que le voy a dar tratamiento y por lo tanto tengo que generar controles y mejorar todos los controles que existan para que el riesgo se reduzca. Puedo eliminar el riesgo dejando de ejecutar una actividad que me genera un riesgo o dejando aplicaciones legacy y ya inmediatamente trasladarlas a la nube con nuevas tecnologías y por lo tanto cambiando el contexto que me permite proteger la información que generan esas aplicaciones, si es que siguen siendo útiles en la organización. Y finalmente transferir el riesgo. Ejemplo de esto está en que si yo tengo ya un modelo de migración a la nube, tengo ya no es una responsabilidad completa la que tengo sobre el funcionamiento y los datos que estén utilizándose en una nueva plataforma como la nube, sino que tengo una responsabilidad compartida con el proveedor y por lo tanto ahí estoy delegando o transfiriendo parte del riesgo porque se supone que el servicio que me brinda el proveedor de la nube aplica unos estándares que me permiten estar en la garantía de que van a estar debidamente protegidas. Y otro tipo es otro tipo de transferencia puede llegar a ser mencionado como el caso de la contratación de seguros de ciberseguridad o contra ciberriesgos, que, bueno, hoy hay alternativas en Argentina, pero también en el resto del mundo hay claros ejemplos donde estos seguros se están siendo aplicados, pero claro, el tomar la precaución de contratar un riesgo, una póliza contra esos riesgos, podría llegar a considerarse una medida preventiva, es cierto, pero también tiene un componente reactivo, porque solamente cuando se produzca el riesgo, yo voy a poder disparar la cláusula de la póliza que me permite a mí recuperar parte de la pérdida que pueda llegar a haber sufrido por un incidente. En definitiva, eso es lo que se denominan los pasos y tenemos del proceso de evaluación de riesgo y tenemos una serie de tips que son determinar el alcance justamente para no desperdiciar los recursos, hacer una evaluación costo-beneficio, que las medidas de protección estén en relación directa con el valor del activo para la organización. No tiene sentido proteger un activo de $2.000 con un control de $2 millones. Reconocer las amenazas a la ciberseguridad, a la seguridad en general, porque dijimos que las amenazas pueden estar evolucionando, pueden estarme generando nuevos riesgos que yo a lo mejor no los tengo contemplados y por lo tanto me permitiría a mí tratar justamente de minimizar esos potenciales impactos negativos. Y evaluar el valor del activo contra el costo de la prevención es la ecuación costo-beneficio de la que hablábamos antes. Y una vez que instalamos y monitoreamos los controles, podemos plantearnos hacer revisiones en forma regular para verificar la efectividad de esos controles. No tiene sentido tener controles que hace más de un año que están funcionando y nunca me levantaron una sola alerta. Allí puede haber algo raro y yo tengo que revisarlo porque puedo dejar estar una puerta abierta allí para que se concrete un riesgo. En definitiva, los elementos que nosotros estamos rescatando en forma básica y que vamos a tener que tomar en consideración al momento de
utilizar la herramienta que permite automatizar la gestión de riesgos, es tener en claro qué significan estos términos. Nosotros partimos de la base que tenemos unos objetivos de seguridad dados por la organización. Estos objetivos se transforman en una estrategia y un conjunto de iniciativas, y la única forma de que tenga yo la posibilidad de saber cuáles son las estrategias a seguir, me va a permitir a mí concretarlo en la práctica generando controles. Estos controles van a estar avalados o sustentados por los objetivos que estoy persiguiendo. Estos controles, por supuesto que tienen que ejecutarse para que protejan las potenciales amenazas que puedan llegar a surgir, ya que las amenazas pueden explotar vulnerabilidades o incrementar el riesgo en forma directa. Las vulnerabilidades son esas ventanas abiertas, esas debilidades que puedo llegar a tener independientemente de los controles, y que el propio control tiene que tomar en consideración para tratar de eliminarlas, aplicación de parches, mejorar la seguridad perimetral, el conjunto de medidas que me permiten tomar la precaución de protegerme legalmente contra algunas medidas que pueden llegar a sancionarme desde el punto de vista regulatorio. Y sabemos concretamente que el conjunto de amenazas y vulnerabilidades van a afectar el valor de un activo, y por lo tanto van a incrementar, generando un impacto negativo sobre la organización, incrementando el riesgo. De esta forma estoy en condiciones ya de poder empezar con hacer la evaluación de riesgo. Acá le presentamos un ejemplo ilustrativo solamente, y aprovecho la oportunidad en este momento para hacer una pequeña pausa y preguntarle si estamos bien, estamos alineados, estamos en condiciones de continuar con los conceptos, o queda alguna duda porque podamos salvar en este momento rápidamente. Si está todo ok, continuamos nomás. Perfecto, avanti entonces. Entonces, dijimos que el ejemplo de la evaluación de riesgo que le estamos presentando acá es muy simple, muy sencillo, pero es simplemente para graficar de qué forma nosotros estamos utilizando los conceptos que vimos recién para empezar a ordenar lo que sería nuestro trabajo de análisis. Estamos identificando todos los activos que nosotros consideramos que deben ser protegidos, determinar cuáles son las amenazas para cada uno de esos activos, que puedan llegar a concretarse y generar un tipo de impacto. Tengo que ver con qué probabilidad estas amenazas pueden estar actuando en la organización. Puedo tener una incidencia de este tipo, de degradación de los soportes de almacenamiento. Esto sabemos que es natural. Los servidores se degradan con el tiempo, tienen una vida útil, las cintas magnéticas de backup, todo tiene una vida útil, que en algún momento empieza a generar que no funcionen adecuadamente. Por lo tanto, esto es un riesgo concreto que se puede llegar a dar muy seguido, y normalmente forma parte de los programas de actualización de obsolescencia tecnológica que se ponen en marcha en las organizaciones cada 2, 3 o 5 años. Y por lo tanto, tengo la posibilidad de definir una medida de la probabilidad, y sé qué impacto me provocaría si es que dejo que la degradación se produzca y yo sigo operando con una tecnología obsoleta. La multiplicación, en este caso para el cálculo de la probabilidad por el impacto, me estaré dando un riesgo, 3 por 1 es 3, es un riesgo que comparado con el anterior es menor. Por lo tanto, yo ya aquí el hecho de poder contar con una columna que me permita comparar riesgos entre sí, me va a ir identificando en qué niveles yo los tendría que ir tratando y con qué prioridad. En el caso concreto de poder tener la posibilidad de contar con una planilla de este tipo, donde tengo ya la posibilidad de contar con el impacto y la probabilidad, yo voy a poder construir un mapa de calor que me permite identificar todos los riesgos e irlos colocando directamente en los cuadrantes que les correspondan, en función de que tenga una probabilidad media y una consecuencia moderada, donde verán que se están concentrando la mayor parte de los riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que si cae sobre una zona amarilla, en función del apetito al riesgo que me defina la organización, yo voy a tener que darle el tratamiento antes o después. Los que caigan en la zona verde son riesgos que normalmente yo puedo tratar de convivir,
no tienen un alto impacto, y los que están en la zona roja son los que primero tendría que tratar de atender, aunque pueden llegar a existir complejidades y cuestiones de presupuesto que hagan que yo tenga que ir tratando lo mejor los de tipo moderado primero, hasta tanto tenga el presupuesto necesario y el tiempo disponible como para que la organización implemente los controles más críticos. Pero lo ideal es contar con ya un mapa que me permita a mí orientarme acerca de cómo debería estar trabajando. Ese apetito al riesgo, como decíamos, y la definición de estas zonas está dado justamente por una definición de la organización, en qué considera que es aceptable y en qué considera que no es aceptable para la organización. Pérdidas mayores de determinados montos, pérdidas mayores de $500.000, pueden llegar a ser candidatas inmediatas para que esos riesgos sean tratados directamente. En cambio, aquellos que producen $100, $1.000 de pérdida, pueden llegar a ser asumibles y yo, mediante una reserva de contingencia, puedo llegar a atender. Como dijimos, continuando con el mismo proceso, ya tengo determinado la primera parte y por lo tanto tengo los riesgos identificados y tendría que investigar si esos riesgos están provocados por alguna vulnerabilidad que se produzca en los activos que yo puedo llegar a tener. El clásico ejemplo es el de los parches desactualizados en los sistemas operativos. Yo debería tratar de tener un programa de parchado o eliminación o tratamiento de vulnerabilidades en forma regular para que la probabilidad justamente de que una vulnerabilidad sea explotada esté bajando y por lo tanto el impacto me permita a mí determinar un riesgo ya en condiciones de saber concretamente si le tengo que dar un tratamiento directo o no. Sí, ¿alguien habló? No, bien, perfecto, sigo adelante. Entonces, una vez que yo tengo ya calculado este otro nivel, ya qué nivel de riesgo se estaría teniendo como producto de que hay una serie de controles que tengo que mejorar, que tengo que crear porque no los tengo, etcétera, etcétera, con un mapa de ruta claramente identificado por el nivel de riesgo, paso al plan de tratamiento de riesgo donde digo efectivamente cuál es. Fíjense que las estrategias estaban en la parte inferior del gráfico del proceso de gestión de riesgos, donde están presentes qué tipo de tratamiento yo le voy a dar. Y en este caso se nos presentan dos ejemplos donde la decisión que toma la organización, porque el nivel de riesgo es alto, es de mitigar. Hay que poner control. Ahora, yo tendría que apelar a ese análisis para poder identificar cuáles serían los controles que yo debería aplicar para que este riesgo se reduzca. Apelo a las mejores prácticas, a los estándares como la ISO 27002, que tiene un catálogo de controles que me permite a mí seleccionarlos. Un riesgo normalmente voy a tener que tratarlo con más de un tipo de control. Solamente un conjunto de controles permiten construir un control sólido, y en otros casos, si el riesgo es simple, con un solo control del catálogo ya lo podría tratar. Y por lo tanto tengo que este plan de tratamiento de riesgo ponerlo en marcha, poner un responsable y comenzar a ejecutarlo para pasarlo a producción lo más pronto posible e ir bajando el riesgo. ¿Cuáles son los riesgos con los cuales yo me puedo llegar a encontrar? Son los viejos sospechosos de siempre, ¿no? El robo, el fraude, el cumplimiento regulatorio, la continuidad operacional y la reputación. Pero también existen otros que son los de tipo operacional, cuando fallan los procesos internos, los de tipo financiero, si hay cambios en el contexto del mercado, el lavado de activos, el fraude, y muchos otros más. El universo realmente no se acaba. Pero nosotros nos vamos a concentrar hoy por hoy solamente en los riesgos que tengan que ver con seguridad de la información. Entonces ya tenemos una definición formal de lo que es el riesgo, que es la probabilidad de que un evento o amenaza se concrete y provoque un impacto sobre el activo. Esto me permite definir claramente cuál es la fórmula de cálculo, que ya la vimos en la matriz de ejemplo, y por lo tanto, en función del valor que obtenga ese riesgo, yo voy a poder ponerlo
en el mapa de calor según que el resultado del riesgo sea bajo, medio, alto o muy alto. ¿Cómo se expresan los riesgos? Ya tengo todos los elementos, ya tengo la amenaza identificada, tengo la vulnerabilidad identificada, tengo el activo y el impacto. Entonces, una redacción correcta del riesgo, de acuerdo a la definición que se dio, sería que si la amenaza es el hurto de bienes, tengo que hay una vulnerabilidad que puede ser explotada como fallas en el control de acceso y el activo afectado va a ser la vivienda y puedo determinar el impacto sobre ese activo producto de que se produjo el hurto. Entonces, para poder pasar a trabajar sobre una herramienta, debo tener claramente identificados con las planillas anteriores en borrador los procesos que tengo que proteger, los procesos del negocio, los activos que le permiten operar esos procesos, las amenazas y vulnerabilidades presentes, los riesgos que pueden llegar a presentarse, qué controles servirían para mitigarlos, qué incidentes se pueden llegar a estar produciendo para poder justamente determinar si estos controles están siendo efectivos o no, los planes de acción que me permiten mejorar y poner en marcha mejores controles y generar informes e indicadores para poder medir la eficiencia del trabajo de la gestión de riesgos que estoy realizando. ¿Sobre qué? Fundamentalmente, siempre, nunca abandonamos el marco de trabajo que tiene que ver con la organización. Los riesgos se presentan sobre el funcionamiento de una organización y lo cual se refleja a través de un mapa de procesos que permite identificar todos los procesos estratégicos, los procesos considerados críticos o del negocio o la cadena de valor y los procesos de soporte que permiten hacer que los procesos de negocio funcionen porque les suministran todos los elementos y recursos que requieren. Por lo tanto, no solamente se trata de aplicar controles de tipo técnico porque encuentro un proceso técnico, sino que también tengo que aplicar controles de negocio y operativos y administrativos para que el proceso pueda funcionar o los procesos puedan funcionar adecuadamente. Como verán, la cantidad de procesos puede ser innumerable, tengo que ir acotando, tengo que elegir cuáles son los procesos más críticos y sobre esos ir haciendo el tratamiento. Aquí les estoy presentando un ejemplo de uno solo de esos procesos que fíjense que no necesariamente es un proceso de negocio, sino que es un proceso de seguridad. Por lo tanto, el proceso propiamente de seguridad también debe ser tratado, también debe ser analizado en sus riesgos, porque si un proceso de respuesta a incidentes se ve afectado por vulnerabilidades de obsolescencia tecnológica, falta de conocimiento, alguna amenaza de tipo malware, me afecta al funcionamiento de la respuesta a incidentes, cuando tenga un incidente no voy a poder dar respuesta y por lo tanto las consecuencias y el impacto en la organización puede ser muy grave. Por lo tanto, nosotros podríamos considerar que uno de los procesos sobre los cuales yo voy a hacer un análisis de riesgo es uno de los procesos de la propia seguridad de la información. Y para no hacerlo tan extenso y darles pasar a la demo directamente con un ejemplo simple, vamos a tomar solamente un subproceso de este proceso de gestión, que es el primero que aparece, que es cuando se identifica un incidente. Para que este proceso pueda funcionar necesita un conjunto de activos. Necesita el analista de seguridad, necesita información del incidente para poder clasificarlo, un subproceso de identificación, el propio proceso, subproceso, el personal que me está denunciando y me está identificando o declarando los incidentes que se están produciendo, el propio analista de seguridad que tomaría el caso y lo clasificaría, y algunas herramientas de apoyo que pueden provenir del SOC o pueden estar gestionadas en forma independiente, como un SIEM o correlator de eventos, firewalls y protecciones de EDR, sobre los cuales yo puedo reunir un conjunto de pruebas de que algo está sucediendo. Entonces, con ese ejemplo, yo puedo decirles que si yo hiciera un análisis de riesgo completo sobre el proceso, lo primero que voy a tratar de hacer es identificar los potenciales riesgos. En el caso del primero que nos ocupa, tenemos un riesgo que es la incapacidad de identificar incidentes.
Si yo no puedo identificar los incidentes, el incidente va a pasar de largo y por lo tanto no le voy a dar tratamiento. O puede haber un retraso en la notificación. Un empleado que no está atento o sabe que metió la pata y hizo un clic sobre un archivo que estaba anexo a un mail de phishing y no avisa, yo me voy a terminar enterando un poco más tarde, pero ese empleado podría haberme dado una ventaja de tiempo para poder darle tratamiento adecuadamente a ese incidente. Por lo tanto, ya estoy detectando que estos riesgos son factibles porque hay un conjunto de vulnerabilidades sobre los activos, que en este caso sería el personal y el propio analista de seguridad. Y así sucesivamente con el resto de los subprocesos yo podría ir haciendo identificaciones de distintos tipos de riesgos. ¿Cómo le doy tratamiento? A través de controles. Entonces quiere decir que yo voy a poder tomar cada uno de estos riesgos y ver con qué controles yo podría minimizar estos riesgos. Y así es que nos encontramos con que un control tomado del catálogo que hace referencia a la concientización y educación y la formación en seguridad disminuiría o aumentaría la capacidad de identificar incidentes. Por lo tanto, si la concientización la estoy haciendo sobre los empleados y el propio analista va a estar mejor capacitado para identificar incidentes. Y lo otro es que si hay un empleado que sabe de un incidente y no lo notifica, yo lo tengo que, de alguna forma, tengo que llamarle la atención. Por eso es que están claramente identificadas en las políticas cuáles son las responsabilidades sobre la información y me tengo que preocupar de hacérselas conocer a todo el personal para que actúe adecuadamente, que esté atento y me dé tiempo para darle un tratamiento al riesgo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos ok? Seguimos entonces. Vamos bien, Gerard. Muy buena presentación. Gracias. ¿Listo? Adelante entonces. ¿Qué es un SGCI o un ISMS por sus siglas en inglés? Justamente nosotros tenemos que, no podemos hacer un análisis de riesgo y después no saber de qué forma gestionar todo lo que genere. Necesito una metodología, necesito un proceso que me permita de forma sistemática ir generando la mejora continua de la seguridad, de la gestión de la seguridad. Por lo tanto, la gestión de riesgos, que forma parte de la gestión de la seguridad, que también está involucrado dentro como uno de los componentes de una SGCI, que está basado básicamente en los sistemas de gestión de calidad y que tiene por ende un funcionamiento círculo virtuoso que le permite generar sobre el chequeo permanente y la validación del funcionamiento actual, la determinación de cuáles son los potenciales puntos de mejora que podría llegar a tener. Entonces, yo lo que voy a hacer es tener la posibilidad de construir este proceso que va a estar gobernando el proceso de gestión de incidentes y lo voy a aplicar para que de esa forma, en función de lo que me está pidiendo en el porqué el negocio, que yo evite incumplimientos regulatorios, que me preocupe de los requerimientos del mercado. Yo puedo aportar a todos estos objetivos, a todos los objetivos que me está pidiendo la organización, con un SGCI que funcione bien, en forma eficiente, y me permita generar resultados apoyando favorablemente la concreción de estos objetivos. Por lo tanto, yo necesito saber cómo puedo ejecutar los pasos e iniciativas necesarias para que estos objetivos se puedan cumplir. Y por lo tanto, tengo que ejecutar una adecuada supervisión y control de los sistemas, de las redes, los activos que tengo involucrados. Tengo que contemplar el ciclo de vida de desarrollo del software para que sea seguro, las políticas de ingreso y acceso, control de acceso, realizar auditorías periódicas y fíjense que al final tengo la matriz de riesgo actualizada. Como les dije, el contexto puede ir cambiando, una matriz ejecutada una vez por año, por ahora se considera como algo medianamente bien hecho, pero se recomienda que sea realizado también cada vez que ocurra un cambio importante en la organización.
como dijimos, si pongo en marcha un proceso de actualización de obsolescencia tecnológica, lo que voy a tener que hacer también es considerar los nuevos riesgos, a pesar de que tenga corriendo otros riesgos. La matriz se va a modificar, voy a agregar los nuevos riesgos y voy a hacer un análisis menor, de menor alcance, pero voy a estar en condiciones también de saber qué puedo hacer y cómo los puedo incorporar y si es necesario cambiar las prioridades de tratamiento de riesgo. Ese ciclo entonces de planificar, de ejecutar, de validar, revisar, auditar y actuar en consecuencia, me permite a mí tener en consideración que existen en cada una de estas fases un conjunto de actividades que se recomiendan para poder gestionar adecuadamente la seguridad. Con la fase de planificación voy a estar haciendo la definición del alcance del contexto, voy a hacer la evaluación de riesgo, que es de los puntos que estamos ocupándonos ahora, definir políticas en función de los riesgos identificados, plan de tratamiento de riesgos para desplegar controles y asignación de recursos y responsabilidades. Cuando esté en la fase de ejecución, tengo que implementar los controles que planifiqué, gestionar los incidentes en forma adecuada, hacer un monitoreo operativo de los activos y de los controles, tengo que capacitar, concientizar al personal y hacer documentación operativa para que justamente ocurra una respuesta estándar, porque siempre tengo la precaución de documentar cómo se ejecutan los procesos de gestión de incidentes. Lo otro es encontrar, ya en la fase de validación, todo esto lo estoy ejecutando, pero no sé si lo estoy haciendo bien. La única forma es incorporar métricas como indicadores de riesgos, las auditorías internas o revisiones. El auditor interno me puede ayudar, pero también llamo a auditorías internas a las revisiones que el propio personal de seguridad puede hacer revisando los resultados que obtiene de los controles, análisis de los incidentes provocados en la organización, las revisiones de gestión que permiten justamente ajustar los puntos que yo esté ejecutando en forma no óptima o esté desperdiciando recursos, y la evaluación de conformidad que me permite a mí saber concretamente si que el SGSI está funcionando adecuadamente. Estoy evaluando la ejecución, estoy evaluando todos los componentes que tengo en funcionamiento. Y finalmente tengo que, en función de toda la información que estuve recopilando con las 3 fases anteriores, yo puedo encontrar la necesidad de ejecutar acciones correctivas, porque tengo cosas que corregir en función de los resultados obtenidos, ejecutar acciones preventivas, cosas que yo ya sé que van a pasar, entonces por lo tanto tomo la precaución de delinear cuáles son esas acciones que tengo que ejecutar antes de que un incidente se produzca, y con esa, provocar con esa retroalimentación, ir generando una mejora continua sobre el funcionamiento, no solo de los controles, sino también de todo el sistema que me permite gestionar la seguridad de la información, para llegar finalmente a la documentación y mejoras para justamente hacer un seguimiento y una trazabilidad de que efectivamente lo que detecté se volvió como lecciones aprendidas a la fase de planificación y así continuar con la mejora continua. Fíjense que todo este conjunto de actividades, en esfuerzo al personal que tiene que ejecutar todas esas actividades y por su complejidad, tienen un peso de que la fase de planificación ocupa el 30% del 100% de la ejecución de la gestión de la seguridad. Un 35% es la ejecución. En la validación y evaluación de efectividad de controles me ocupa un 20% y el monitoreo, y un 15% el recopilar toda esa información, generar la información para la alta gerencia y para tomar definiciones de cuáles son los planes futuros de mejora, un 15%. Esa es la distribución del esfuerzo total. Eso es lo que le costaría a un proceso de estas características funcionar. Ahora, si yo tengo la posibilidad de automatizar, porque todo eso es hecho a mano, pero si yo tengo la posibilidad de automatizar con una herramienta como Pirani Risk al proceso del PDCA o del ISMS, lo que voy a obtener es que
en la fase de planificación hay un conjunto de actividades que yo puedo meter dentro de la herramienta, por ejemplo, el análisis de riesgo automatizado, contar con una biblioteca de políticas y controles, porque voy a tener toda la documentación allí mismo dentro de la herramienta, gestionar los planes de tratamiento y hacer el seguimiento, con lo cual ese 30% yo, con la ayuda de la automatización, voy a poder obtener una potenciación del 70% de ese 30%. En el caso de la fase de ejecución, con una herramienta automatizada, voy a poder hacer la configuración de controles, parametrizaciones, voy a gestionar los incidentes y voy a poder ejecutar la elaboración de datos operativos para el monitoreo, que me permiten optimizar los tiempos de respuesta, con lo cual obtengo una potencialidad del 80% sobre el 35% que ocupa la fase de ejecución. Un 85% de potencialidad en la fase de validación al hacer el monitoreo dentro de la herramienta con los KRI, la automatización de las propias auditorías y el análisis de incidentes. Y voy a poder aportar a este 15% de la fase de aprendizaje y de tomar acciones correctivas y de mejora, voy a tener la posibilidad de contar con una disminución o un aumento de mis capacidades del 75%. En total, entonces, en promedio, con una herramienta de automatización, yo voy a tener la posibilidad de tener un 77% aproximadamente en términos de automatización, soporte y contribución al esfuerzo total. Con lo cual, cada vez se hace más factible que yo pueda gestionar mejor la seguridad en tiempo y forma. Con lo cual, estoy cumpliendo con otorgarle valor a la gestión de la seguridad para el negocio. Y en síntesis, y esto ya llegando sobre la fase en la que tenemos que ver la demo, vamos a poder repasar que los números anteriores me permiten a mí establecer que el 100% de un PDCA con una herramienta que automatice me estaría en condiciones de establecer de que puedo automatizar hasta un 77%, aunque siempre me va a quedar una porción manual para la ejecución del ciclo de LSGCI. ¿Dudas hasta acá? Sí, Gerardo, tenemos una pregunta de Enrique Galeano que dice: ¿el proveedor de un servicio SaaS debería contar con certificación ISO 27001? ¿El alcance es por producto / servicio? Bien. Y sigue diciendo, ¿qué parámetros se puede requerir a un proveedor de servicios? Bien. Bueno, básicamente existen proveedores, para darle dos ejemplos nada más. Un proveedor que me brinda a mí un servicio de cobranza, por ejemplo. Ese proveedor está manejando una serie de activos de la organización y por lo tanto yo tengo que tratar de monitorear su desempeño y por lo tanto debería yo estar en condiciones de poder auditarlo y pedirle un conjunto de cumplimiento de requisitos para que pueda manejar estos activos. Ahora, cuando se trata de un proveedor difícil de acceder, como puede ser Amazon, Microsoft, allí a poder auditarlos y controlar la forma en que ellos ejecutan sus actividades es complejo, es difícil y hasta imposible. Entonces, por lo tanto, para poder saber qué puedo exigirle a un proveedor, debería estar en condiciones de, primero, saber en qué nivel está ese proveedor, en el nivel 1, que mencionamos primero, o en el nivel 2, que mencionamos después, para que yo pueda permitirme establecer de qué forma puedo establecer un diálogo con ese proveedor y ver qué elementos me puede aportar para poder identificar cómo está ejecutando su servicio, de manera tal de saber si concretamente, si cuenta ya, por ejemplo, con si es un proveedor de software o de algún servicio de seguridad, pedirle
sus certificados. Y si tiene un certificado de ISO 27001, perfecto. Yo puedo garantizar de que hay otra institución, un tercero, que evaluó el desempeño de ese proveedor y le permitió certificar ISO 27001. Con lo cual, para mí, es un buen elemento, aunque tengo que igual evaluar otros aspectos como podrían ser los económicos, ¿no? O las noticias, estar atento de qué otro, de qué contexto tiene la empresa. ¿Qué antecedentes? Por ejemplo, SolarWinds es un pedazo de empresa, no la voy a poder auditar, pero sí me puedo enterar de que tiene algunos incidentes que debo estar atento para poder concretamente yo también trasladar las medidas de precaución hacia dentro de la organización si yo soy usuario de SolarWinds. En el caso concreto de los otros proveedores, se les suele pedir algún tipo de informe de auditoría, como por ejemplo un SOC 2, por ejemplo, o un ISAE, eh, o un informe de auditoría de un tercero, de manera tal, aunque sea de revisar los controles generales de TI, eso ya me ayudaría para saber concretamente si el proveedor tiene un cierto grado de control o en funcionamiento un sistema de control interno que me permite a mí asegurar de que no voy a correr demasiado riesgo. Siempre la idea se trata de contar con evidencias que me permitan garantizar que estoy trabajando con un proveedor que hace bien las cosas. No sé si con eso contesté o si me quedó algo dando vueltas por allí. Sí, Fabián, adelante. Sí, perdón. Excelente ahí, Gerard, lo que comentás. Complementando lo que dice Gerardo, para lo que nos estaba preguntando Enrique. O sea, sí, tal como lo dice Gerardo, hay una, digamos, podemos pedirle que esté certificado 27001. Las certificaciones, si ustedes leen el alcance dentro de cada uno de los certificados, van a ver que se hace por proceso o por servicio, que es esto que preguntaba Enrique también, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando un proveedor nos dice que están certificados ISO 27001, verificar bien dentro del alcance que lo que tienen certificado es el servicio que nos están brindando, digamos, ¿no? Eso como detalle principal en particular. Por el otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con parámetros a requerir dentro de un servicio, esos parámetros también van a estar acotados en cuanto a controles respecto del servicio que nos brindan, ¿no? Acá hay un tema que tenemos que tener en cuenta con terceros y en lo que es cadena de suministro que nos venía comentando Gerardo, es la importancia de entender de que un proveedor ya no es un proveedor, es un socio de negocios. Ustedes fíjense que si contratan un servicio SaaS a partir del cual yo estoy derivando parte de la operación y de la administración de un proceso de negocios mío en particular, en donde lo estoy automatizando con una herramienta, lo que estoy contratando es un socio en la obtención de un resultado de objetivo de negocio en particular, ¿no? Entonces ahí lo que es importante ver de todo esto que nos comentó Gerardo es el hecho de entender cuál es el nivel de riesgo en función del porcentaje que ese tercero dentro de la cadena de suministro está participando dentro de mi proceso de negocio. ¿Se entiende? Y lo otro importante, que por eso se llama cadena de suministro, es que los servicios que yo esté contratando a un tercero tienen que tener identificado por contrato si a su vez hay subcontratistas dentro de este servicio que me están brindando, porque también es un riesgo adicional a tener en cuenta y que se gestiona de acuerdo a lo que Gerardo nos estuvo comentando. Gerard, muy concreto que dice Enrique también, ¿no? Si Pirani Risk es también un proveedor crítico en particular. A ver, acá nosotros lo que hacemos en nuestro partnership junto con Pirani y BDO es el hecho de llevar adelante un servicio que llamamos Digital Risk, en donde
Entiendo yo que desde el punto de vista de la criticidad en sí, no, digamos, no hay una criticidad en sí dentro de lo que tiene que ver con la gestión en particular, pero sí nosotros entendiendo de que gestionamos riesgos de nuestros clientes en particular, tanto BDO como Pirani estamos cubiertos con este tipo de certificaciones, ¿sí? O sea, desde el lado de BDO tenemos una certificación 27001 en donde decimos que protegemos los datos de nuestros clientes y a su vez Pirani es una elección dentro de la que nosotros entendimos que era lo mejor para asociarnos, teniendo en cuenta también su nivel de protección en cuanto a certificaciones y tratamientos de datos. Perdón, Gerard, no sé si con esto querés redondear algo, pero era eso lo que quería comentar. Yo sería un poquito más concreto. Pirani sí, va a formar parte de los activos críticos. Imagínense que si yo estoy basando mi gestión de riesgos en una herramienta como Pirani, o cualquier otra herramienta que pueda llegar a estar utilizando, es crítica porque voy a perder la capacidad de gestionar el riesgo. ¿Estamos escuchando a alguien? Por favor, sí, pueden silenciar. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, lo que decíamos es que tenemos nosotros, en la slide anterior estábamos mencionando el tema de contar con un porcentaje importante de ayuda al momento de utilizar una herramienta automatizada. Entonces, simplemente mencionarles que hay una serie de beneficios que se pueden pensar en cuantificar en función de la experiencia que arrastra la herramienta y lo que nosotros podemos entrar a validar, que existen menos tiempos de auditoría, que las respuestas a incidentes son más rápidas, que tengo la posibilidad de generar un proyecto de cumplimiento de ISO 27001 en un máximo de un año, y que la cultura de seguridad va a ser proactiva y basada en riesgo, ¿sí? Lo cual, para nosotros, cuando hablamos basada en riesgo, no solamente nos estamos refiriendo a la gestión de riesgos de seguridad. Existen riesgos, como dijimos, operacionales, y también la propia herramienta trae un conjunto de módulos opcionales que permiten tratar no solamente la seguridad de la información, sino también el cumplimiento normativo, la gestión del lavado de activos y la auditoría interna. Con lo cual, son módulos que me permitirían a mí, con los mismos riesgos, en forma unificada, hacer una gestión integral de los riesgos de la organización, con lo cual voy a tener el portafolio de riesgos de la organización contenidas en una sola herramienta. Nosotros en lo particular vamos a ver la demo solamente del módulo correspondiente a seguridad de la información. Bien, acá lo que tenemos que tomar en consideración son los puntos que nosotros fuimos repasando anteriormente. Para poder pasar a la demo necesito recordar que el proceso o el activo que yo tengo que proteger era el proceso de respuesta a incidentes. Hay un subproceso que es sobre el cual yo voy a focalizarme, que es la identificación. Para lo cual identifiqué que hay un par de riesgos, que son la incapacidad de identificar incidentes, un retraso en la notificación. Son dos riesgos diferentes, pero que tienen un impacto negativo si es que se concretan. Por lo tanto, desplegaré un conjunto de controles que me permitan ir atacando, disminuyendo el riesgo con estos controles cuando los implemente. ¿Sí? Perdón. Vamos a pasar entonces a la herramienta para poder darles una muestra de estos componentes en funcionamiento. Un segundo, estamos acá. Listo. ¿Me avisan si están viendo la pantalla? Sí, Gerardo. Perfecto.
Bueno, entonces aquí, como les decía, tenemos la posibilidad de contar con los distintos módulos de Pirani. El módulo que nosotros estamos visualizando es el de seguridad de la información, y al momento de cambiar a este entorno, estoy en condiciones yo de gestionar todos los componentes que, fíjense en el panel de la izquierda, tengo todos los componentes que estuvimos mencionando. Tengo los procesos, los activos, los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, controles, los incidentes, los planes de acción y la reportería con la gestión también de indicadores y poder realizar evaluación. De esta forma, tengo todo integrado en una sola herramienta, y el primer gráfico que me aparece es el mapa de calor, que es el que me estaría diciendo cuál es el perfil de riesgos en seguridad de la información de la organización hasta el día de la fecha. Luego puedo hacer en la parte de reportería cambios de fecha para ir viendo la historia. Puedo pasar de mirar dos mapas de calor, uno del mes pasado y uno del presente, de manera tal de que yo pueda ir viendo cuál es la tendencia de movimiento que se produce sobre los distintos riesgos. Ahora, fíjense que acá tengo un panel que me dice el total de registros. Tengo 0 procesos, 0 riesgos. Estamos arrancando de 0 con la herramienta, y para poder justamente en esta demo poder mostrarles cómo sería una carga básica de los datos mencionados, y después un ejemplo de los reportes que puedo obtener. El proceso. El proceso, nosotros dijimos que se trataba del proceso de identificación de incidentes, ¿sí? Perdón, ahí, y el de gestión de incidentes. Entonces yo voy a ir a la herramienta, y en la propia herramienta voy a crear mi primer proceso. Fíjense que tienen un orden jerárquico. Los procesos pueden ser de tipo misional, que son los estratégicos, perdón, los de la cadena de valor. Pueden ser otros de soporte o de apoyo, y los estratégicos, que eran los que estaban en la parte superior, que tienen que ver con los ejecutados por la alta dirección. Entonces, de esta forma, yo puedo dar de alta a identificar incidente. Era el proceso, que inclusive lo puedo llegar a tener numerado, o la propia herramienta me numera en forma interna el proceso. El tipo es de tipo de apoyo. La categoría puede ser un macroproceso o un subproceso, según se trate. En este caso, la opción que tenemos es la de un macroproceso. Bueno, por ahora es porque es el primero, pero yo podría poner los procesos de gestión de seguridad de la información acá en lugar de gestión de incidentes, y me aparecería después la posibilidad de crear otro que sea identificar incidentes, y ahí ya me permitiría categorizarlo como subproceso. Puedo escribir una descripción corta. Primer paso de identificación de evento. Y podría adjuntar documentación, toda la documentación que yo crea conveniente para dar mayores características o documentar mejor el funcionamiento del proceso, por ejemplo. Yo creo el primer proceso. Entonces ahí está creado, fíjense que ya lo numeró en forma interna, y ahora yo debería estar en condiciones de decir, bueno, ¿qué activos tengo asociados a ese proceso? Si yo vuelvo a la slide anterior, teníamos que los activos iban a ser fundamentalmente el personal. Vamos a ir un poco para atrás para verlo acá. Los activos eran la información del incidente, el subproceso de identificación de incidente, el personal, los analistas de seguridad y algunas herramientas. Con esos activos este proceso puede funcionar. Por lo tanto, yo voy a dar de alta uno de esos activos en la herramienta,
En la herramienta, un activo de crear mi primer activo, vamos a crear ese activo. No sé qué pasó. Y tenemos un pequeño inconveniente técnico. Ahí está. Ahí está. Se destrabó. Bien. Crear un activo. El nombre del activo, como dijimos, era, por ejemplo, un analista de seguridad. Recuerda que los activos no son solamente tecnológicos. Bien, y este analista de seguridad tengo que calificarlo en su criticidad, desde el punto de vista confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es la tríada CIA. Entonces, en función de que este analista de seguridad, que en función de la confidencialidad, ¿qué calificación recibiría para la organización? ¿Sería de tipo bajo en cuanto a la confidencialidad o sería de tipo medio o de tipo alto? En este caso en particular hablamos que es alto. ¿Por qué? Porque esa es una persona que maneja información de las debilidades que tiene la organización y que se pueden llegar a ser entregadas a la competencia o al escrutinio público, nos puede poner en riesgo. Por lo tanto, desde el punto de vista confidencial, este activo es de importancia alta. En cuanto a la integridad, debe ser alguien bien preparado y que no me produzca errores sobre la información de los incidentes y la clasificación y tratamiento que hace. Por lo tanto, puedo considerar que desde el punto de vista de la integridad, que escriba de una mejor forma o de una peor forma, el riesgo va a ser importante o crítico. Por lo tanto, para mí va a ser crítico. Y en cuanto a la disponibilidad de esta persona, puedo tener a alguien que lo reemplace en iguales condiciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la disponibilidad, si yo no cuento con ninguno, estoy en problemas. Pero si tengo un reemplazo, esa ya sería una medida que yo estaría tomando. Por lo tanto, si yo solamente cuento con un analista de seguridad y es el único que atiende los incidentes, la disponibilidad también es de importancia o criticidad alta. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, este activo, para ese proceso y para el proceso de evaluación de riesgo, tiene una criticidad alta. ¿Qué tipo de activo es? Persona. Y aquí voy a poner analista de seguridad de información. Y todo lo que yo considero necesario, puedo adjuntar un perfil de sus funciones, por ejemplo, y ya tener aquí el manual de responsabilidades asociadas a este rol. ¿Qué activos de soporte necesita esta persona para poder trabajar? Y va a necesitar de una mesa de ayuda, va a necesitar servidores de red, va a necesitar, para acceder a los sistemas que le permiten gestionar la tiquetera, va a necesitar su propio puesto de trabajo, va a tener que tener acceso a la plataforma, y tal vez si está vinculado a una autenticación corporativa, debería tener una cuenta y un acceso al Active Directory. Todos esos son los activos que, además del personal, están conformando mi alcance. El tipo de activo es activo o primario o activo secundario. Acá es recordar los conceptos de la ISO 27005. Un activo primario es siempre la información. Es el activo más importante de una organización y en materia de seguridad de la información. Y un activo secundario es todo aquel activo que le permite ser almacenada esa información, ser procesada o ser transferida. Por lo tanto, en este caso, el analista, que es el que estamos analizando, es un activo secundario porque es el que gestiona la información. No estoy analizando todavía la información de los incidentes, por ejemplo, que sí sería el activo primario. Bueno, ahí estoy en condiciones de crear el analista de seguridad.
riesgo. Voy a crear mi primer riesgo. Si yo voy a donde teníamos nosotros especificada el análisis de riesgos, tenemos que el riesgo es la incapacidad de identificar incidentes o el retraso en la notificación. Para el analista será el primero, incapacidad de identificar incidentes. Por lo tanto, debería saber qué tipo de impacto genera este riesgo. Una acotación que quería hacerle. Tengo este botón acá que me permite sugerir riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que Piranha utiliza un módulo de inteligencia artificial de Copilot que le permite justamente hacer la sugerencia, si es que no tengo en este momento hecho un análisis muy exhaustivo, encontrar descripciones de riesgo que se pueden llegar a presentar de acuerdo al tipo de industria en la que me esté movilizando y en función de las características del activo que estoy analizando y el riesgo me va a permitir a mí tomarlo directamente de la descripción. Eso también podemos hacerlo. Antes no voy a copiar la descripción para no tener que escribirla de nuevo. Y aquí fíjense que me permite seleccionar la industria. En este caso tomamos el área financiera. El proceso va a ser, por ejemplo, gestión humana. En este caso estamos haciendo gestión de incidentes, productos y servicios, producción logística, contabilidad, productos y servicios, y me va a permitir a mí generar una lista de cuáles son los potenciales riesgos que yo podría llegar a tener. Violación de datos sensibles, pérdida de confidencialidad, interrupción de servicios, falta de cumplimiento, etcétera, etcétera. Yo podría tomar de aquí la descripción y directamente me la copia en la herramienta y ya puedo crear el primer o la lista completa de riesgos, ¿no? Bueno, nosotros estábamos con este otro ejemplo de identificar la capacidad de incidentes, impacto que va a tener, consecuencias que originan la materialización del riesgo. Si esta incapacidad se concreta, bueno, voy a tener consecuencias altas o muy altas, más si se trata de un ransomware, por ejemplo. Calificar la frecuencia del riesgo. El ransomware se puede llegar a producir una vez al año o una vez cada 5 años, pero lo cierto es que estamos teniendo vecinos, colegas que están sufriendo este tipo de ataques de forma muy seguida. Por lo tanto, puede llegar a ser probable que tengamos un ataque de ransomware. Y fíjense cómo con estas dos variables, el propio riesgo y la herramienta ya me permite ubicar en qué cuadrante va a estar el riesgo de incapacidad de identificar incidentes. Lo está colocando como un riesgo de alta frecuencia y alto impacto. Por lo tanto, ya en el cuadrante me está diciendo que va a pertenecer a los riesgos críticos. Voy a poner yo aquí una descripción detallada de en qué consistiría el riesgo, y recuerden que habíamos dado una fórmula para poder escribir el tipo de riesgo. Entonces, o escribir la descripción del riesgo. En este caso, nosotros estaríamos en condiciones que, si esto se concreta, describir el riesgo como falta o evento no claramente identificado debido a la poca formación en seguridad de la información del analista. Eso sería la vulnerabilidad. Y cuál sería el impacto que produce esto. Generando un evento no adecuadamente tratado con potencial
infección por ransomware. Bueno, y podría documentarlo con la información que tengo de este riesgo y creo el riesgo. Fíjense que también internamente va llevando una documentación y aparte me trae a mí la descripción del riesgo inherente y del riesgo residual. ¿Por qué? Porque todavía no le apliqué controles. Cuando le aplique controles a este riesgo, este nivel de riesgo residual tiene que cambiar. Amenazas y vulnerabilidades, podría también aquí estar en condiciones de crear las amenazas y vulnerabilidades, que por ahora no las vamos a utilizar, para pasar directamente a crear un control que me permita disminuir el riesgo que acabamos de mencionar o de tratar, y poder aquí dar de alta, por ejemplo, la información del control. Dijimos que los controles yo los tenía identificados también, hice un análisis previo y me dice que podría aplicar el riesgo de concientización y formación en seguridad. Entonces me voy nuevamente a la herramienta. Concientización y entrenamiento en seguridad de información. Este va a ser entonces el control que yo voy a aplicar sobre el analista. Acá va a venir algo sumamente importante, que es lo que me permite a mí ya clasificar un control en función de las fortalezas que tenga. Por ejemplo, tengo que clasificar al control según su diseño y después cuál va a ser la calificación en función de su desempeño. Por lo tanto, aquí en este reloj o en este tacómetro vamos a ver qué tan fuerte resulta el control en función de las características que yo le vaya dando al control. El diseño del control, en este caso voy a decir que es, fíjense todos los criterios que tengo para calificar el control. El tipo de control es correctivo, detectivo o preventivo. En este caso va a ser preventivo porque voy a tratar de formar al analista antes. El tipo de ejecución va a ser manual o combinado, si es que utilizo herramientas o utilizo la intranet que me permite ejecutar un curso automatizado, etcétera, etcétera. Con lo cual aumento los criterios con los cuales califico al riesgo, perdón, al control. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? Sí. Debería yo estarlo ejecutando cada 6 meses, cada 3 meses, para que los conceptos de seguridad no se olviden. Está documentado, parcialmente documentado o documentado. Le voy a poner que lo tengo documentado porque tengo un programa de ejecución de la concientización. Y además, tengo evidencia, sí, es el propio programa. Más, estamos medio pasaditos, ya estamos en condiciones de mostrar uno de los primeros resultados y con eso yo creo que vamos a dar lugar a que ustedes nos expresen sus preguntas. Ya terminamos con esto. ¿Tiene responsables asociados? Sí, tienen un responsable asociado, que es la gente que hace entrenamiento y concientización, y por lo tanto se trata de, desde el punto de vista de diseño, de un control fuerte, con un 90% de fortaleza. Pero a los resultados total me va a aportar un 45%. Todavía es bajo, por lo tanto se califica como un control de tipo regular. ¿Qué pasa si ahora, eso en el diseño, ahora si yo lo ejecuto, también voy a tener criterios al momento de la ejecución? ¿Se han presentado eventos? Sí. Por lo tanto, me va a incluir en la capacidad de ese control. Ahora, si no se han presentado, producto de que es una buena campaña de concientización, fíjense cómo aumenta la capacidad del control. ¿El diseño del control es efectivo? Sí, porque hemos bajado mucho los casos en donde se producía algún evento, donde se escapaban eventos,
Y la evidencia es efectiva, sí, porque la tengo documentada en la propia herramienta. Calificación es 100%. El control terminó siendo fuerte con un 95% de capacidad. Lo puedo documentar y crear. Bien, y con eso, después podríamos pasar a los planes de acción, a los reportes, pero en la parte de reportes, yo voy a tener aquí, fíjense, ya identificado el mapa de calor de uno de los principales riesgos, donde puedo ver mayores detalles sobre su existencia. Si es en este caso, vamos a centrarnos en el riesgo residual o en el riesgo inherente o en ambos para ver justamente la transición de un tiempo a otro, desde que era un riesgo inherente, un riesgo residual, cómo se movió dentro del mapa de calor, ¿sí? Y me va a permitir a mí poder utilizar otros reportes, como pueden ser, por ejemplo, el perfil de riesgo por procesos, que en definitiva, yo tengo un solo proceso ahora. Quiere decir que de estas barras voy a tener uno solo con dos resultados. Si el riesgo inherente era bajo y yo lo bajo aún más, o si era alto y ahora lo tengo calificado con el riesgo inherente como bajo. Y así voy a poder, imagínense que si tengo todo entonces los riesgos cargados en la herramienta, estoy en condiciones de tener el perfil completo de la organización en cuanto a su perfil de riesgo, que es uno de los elementos que me piden las distintas regulaciones al momento de documentar el perfil de riesgo de una organización. Aquí voy a tener un resumen y la solidez de los controles, que también en función de cómo los fui construyendo y los atributos que le di, me va a trazar un gráfico que me va a permitir a mí saber si el control es sólido, en qué porcentaje, cuántos controles sólidos tengo, cuántos controles débiles tengo, y así sucesivamente para tener el perfil de riesgo completo. Por último, teníamos aquí justamente la posibilidad de ver este pequeño video donde nos está mostrando justamente lo que estuvimos viendo respecto de la calificación del riesgo, de cómo asociamos los riesgos a los tipos de información y cómo, fíjense que también tengo la capacidad de, a través de una interfaz y de una aplicación en el celular, puedo ir registrando los eventos o los incidentes directamente sin tener que irme a la consola, con lo cual puedo estar en terreno dando de alta un riesgo para que sea atendido en tiempo y forma y la gente de monitoreo pueda actuar en tiempo y forma. Aquí están los casos que fuimos dando de alta nosotros con los riesgos y cómo fuimos calculando su fortaleza, ¿sí? La calificación que me permite después darle. Y fíjense también cómo puedo pasar a determinar la madurez. Y acá están los reportes que en forma rápida me permite a mí poder identificar los distintos procesos y sus perfiles de riesgo, además de también ir viendo esto, ¿no? Los informes asociados a la fortaleza de los controles. Bien, hasta acá lo que teníamos para mostrarles. Podemos profundizar haciendo hincapié en otro tipo de ejemplos, pero más o menos yo creo que con esto se lleva una idea de lo que significaría la carga de trabajo inicial, pero los beneficios potenciales que tienen a futuro utilizando una herramienta de estas características, siempre apoyados por una fuerte metodología y trabajo de consultoría como la que ofrece BDO. Les agradezco mucho la atención y disculpen si nos pasamos un poquito en el tiempo. Y bueno, si tienen mayores preguntas y tienen la voluntad de hacerlas ahora, los escuchamos, y si no, bueno, las pueden mandar por correo a las direcciones de Brenda, ¿no? En este caso en particular, yo les voy a colocar la de los contactos de BDO para este servicio.
Sí, Gerardo, bueno, antes que nada, muchas gracias por el tiempo de cada uno, gracias por la exposición, fue súper clara y didáctica como escribían por ahí. Yo les dejé un poquito más arriba, que ahora lo vuelvo a enviar, el link de nuestra web, en donde van a encontrar detalles, ¿sí? de nuestro servicio, en el cual nos acompaña como partner Pirani, ¿sí? Y en breves les vamos a enviar a todos en un correo de agradecimiento la presentación, ¿sí? Junto con más detalles, así que en caso de querer profundizar, no duden en escribirnos, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, no sé, Fabi, si No, quieres decir algo. sí, no, de parte mía, primero que nada, agradecerle a todos que hayan participado de este evento, que se hayan quedado, digo, tuvimos una muy buena permanencia en este sentido, y sobre todo en mucho tiene que ver esto, la experiencia de Gerardo y la forma en la cual nos compartió su conocimiento sobre riesgos y mostró lo que tiene que ver con nuestro servicio, etcétera, ¿no? Así que Gerard, también mil gracias, felicitaciones por tu participación. Y nada, los esperamos a todos en cualquier momento y está el canal abierto para cualquier consulta que necesiten. Así que de parte mía, muy buen día para todos.